nombre es Natalia Di Sarli, soy profesora en Artes Visuales, magíster en Estética y Teoría de las Artes y trabajo como profesora adjunta en la Cátedra de Lenguaje Visual 3. A su vez soy docente investigador en la Universidad Nacional de La Plata y trabajo como ilustradora en el campo de las artes digitales, visuales y multimediales. En mi caso particular me atraen mucho los cuentos, como el caso de Peluche, un cuento muy oscuro, con muchas lecturas posibles, como deja muchas interpretaciones abiertas, y particularmente cuando se trata del trabajo de ilustración, para mí al menos las operaciones de ilustración tienen que ver con poner, digamos, en juego diversos lenguajes que se retroalimentan mutuamente, o sea, texto e imagen, ¿no? Y cómo, digamos, no que la imagen necesariamente quede subordinada o supeditada al texto, sino que se establezca un juego, digamos, vinculante entre las dos, entre lo que ofrece, digamos, la abstracción del lenguaje textual y lo que presenta la imagen, ¿no? Digamos, dentro de sus posibilidades, como un lenguaje donde confluyen, digamos, las formas, los colores y demás, que a veces pueden contradecir o reforzar, digamos, lo que plantea el texto. Bien, yo hace muchos años trabajo lo que se llama mixed media o medios híbridos. Trabajo muchísimo con lo que podríamos llamar collage digital, porque es una mezcla donde confluyen distintos medios, distintos elementos, dibujo, fotografía. Me gusta trabajar justamente mezclando elementos diferentes, pero de forma que puedan vincularse, ¿no? En la lectura general. Trabajo propiamente no solo la técnica de collage, sino la estética del contraste. Me interesa ese contraste manifiesto entre texturas diferentes. Personalmente, por mi estética personal, trabajo mucho con archivos antiguos, daguerrotipos. Me interesa mucho lo que es, digamos, la estética de los medios antiguos. Pueden ser las viejas postales, los daguerrotipos, las fotografías de diferentes épocas, Polaroid, placas y demás. O sea, me gusta mucho jugar a recrear ese efecto. En mis composiciones, yo cuando ilustro me gusta hablar de composición, porque es lo que hago, buscar distintos elementos de archivo y generar, digamos, estas composiciones, ¿no? Donde los elementos que quizá vienen de distintos orígenes confluyen, digamos, justamente en una experiencia de lectura donde todo está vinculado. Particularmente de Peluche, lo que primero que vi fue, obviamente la voz narrativa de esta niña, esta infancia, que habla desde un lugar, digamos, de melancolía, de pérdida, pero también, al menos a mí me pareció cierto lugar también un poco siniestro en esa voz. Y a medida que se va desarrollando, digamos, el relato, me pareció justamente sumamente interesante el desarrollo de lo siniestro y de lo implícito, de lo que queda implícito en el relato. Para trabajar, digamos, con el relato, sí me parece muy importante el tiempo. O sea, me parece que el autor trabaja mucho la cuestión del tiempo, de esta voz que va marcando, digamos, en principio, la pérdida, y después lo que, digamos, esta persona hace con esa pérdida, que obviamente es un lugar que todavía está, un lugar inconcluso, y yo creo que lo que busca, digamos, la voz narrativa es concluir ese proceso de pérdida, de duelo, también dejando implícitas ciertas cuestiones que, yo me tomo la libertad, digamos, en la ilustración, en la composición, como dejar ciertas posibilidades abiertas, porque, esta voz es bastante sinuosa en cuanto a lo que está relatando, y el tiempo, digamos, la forma en la que está construyendo el relato, me pareció que es muy importante trabajar los silencios en el relato. Entonces, lo que hice fue dividir el texto, dando un total, digamos, de 6 dobles páginas,
porque si no iba a tener que trabajar más volúmenes del texto en la página, y para mí los silencios que rodean al texto son muy importantes dentro de la composición para poder trabajar, ¿no? Lo que decíamos, el lenguaje textual y el lenguaje de la imagen, digamos, en función también de estos vacíos, estos silencios que los rodean. Así que bueno, seleccioné, digamos, esta estructura de 6 dobles páginas, también por esta cuestión de la marcación del ritmo, ¿sí? En frases cortas. De hecho, una cosa que me interesa muchísimo del texto es que son frases cortas y filosas, que remiten un poco a esta cuestión de la tijera, que es un elemento central en el texto. Y bueno, esa estructura de corto y filoso me pareció interesante trabajarla, digamos, a lo largo de todo lo que es la diagramación. Bueno, una experiencia muy interesante este texto, sobre todo por esta propuesta, esto que propone, ¿no? Desde el texto de la voz narrativa y demás, y bueno, a la espera de otros textos para ilustrar.